A veces, el destino de toda una comunidad, bueno, a veces depende de algo tan simple como un hilo de acero. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de los pueblos del carbón de Chile. Vamos a imaginarnos la escena. Dos pueblos, uno al lado del otro. Ambos nacen de la misma riqueza, del carbón. Pero, por alguna razón, sus destinos van a ser, radicalmente opuestos. Esta es la historia de cómo sus caminos se separaron para siempre. Y el culpable de todo, o la clave de todo, mejor dicho, fue esto: una vía de tren. Parece una tontería, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo esta simple línea de metal no solo movía carbón, sino que, literalmente, movía el destino de miles y miles de personas. Venga, vamos a poner un poco de contexto. Nos vamos a finales del siglo XIX a la provincia de Arauco, en Chile. Aquello era lo que se conocía como la frontera carbonífera. Vamos, un sitio que estaba en plena ebullición gracias a la revolución industrial. Y aquí entran en escena nuestros dos protagonistas. Por un lado tenemos a Lebu, el veterano, ¿no?, la capital de la provincia, el que cortaba el bacalao, el pueblo ya establecido. Y por otro lado, Curanilahue, el recién llegado, un campamento minero que, estaban naciendo casi de la nada, muy rústico, levantado por los propios mineros. Y esto nos lleva al gran auge del carbón, una auténtica marea creciente. Es que en esa época el mundo estaba loco por el carbón. Hacía falta para todo, para los barcos de vapor, para los trenes que se extendían por todas partes. Y para colmo, llega la Primera Guerra Mundial y la demanda se dispara a niveles nunca vistos. Y claro, Chile se puso las pilas. La producción nacional de carbón se disparó, sobre todo durante la Gran Guerra. Fue una época de una prosperidad brutal, una auténtica fiebre del oro, pero del oro negro. Ahora, el papel decisivo del ferrocarril, una auténtica línea en la arena. Porque claro, toda esa prosperidad no se repartió por igual, ni mucho menos. Hubo un único factor que actuó como juez y parte, decidiendo el futuro de estos dos pueblos: el tren. En 1890 se termina de construir el ferrocarril que conectaba Concepción con Curanilahue. El objetivo era súper claro: sacar el carbón de las minas y llevarlo directamente al gran centro industrial, al puerto de Concepción. Vamos, era la superautopista de la época. Y para que nos hagamos una idea del impacto que tuvo, hay una cita de un empresario de la época, Ramón Raval, que es demoledora. Dijo que antes del tren, explotar las minas era completamente inútil y ruinoso. O sea, que no es que el tren fuera una simple mejora, es que era la diferencia entre la vida y la muerte, económicamente hablando. ¿Qué pasa cuando tu pueblo se queda literalmente fuera del mapa? Porque aquí es donde la historia pega un volantazo. El ferrocarril conectó a Curanilahue, al recién llegado, pero a Lebu, la capital, la dejó de lado, pasó de largo. Y aquí empieza a abrirse una brecha cada vez mayor. Como suele pasar, los números son los que mejor cuentan esta historia, y a partir de este punto las trayectorias de los dos pueblos se separan de una forma espectacular. Los datos no mienten. A ver, echemos un vistazo a la población. En 1885, Lebu tenía más del doble de habitantes que Curanilahue. Parecía el claro ganador, ¿no? Bueno, pues saltamos a 1920 y ¡zasca! La tortilla se da la vuelta por completo. La población de Curanilahue se ha disparado, mientras que la de Lebu no solo se estanca, sino que empieza a bajar. Es lógico, la gente iba donde estaba el trabajo, la oportunidad. Y claro, esa oportunidad era básicamente la producción de carbón. Este gráfico lo dice todo, no hacen falta más palabras. Entre 1915 y 1920, la barra de Curanilahue es que deja en ridículo a la de Lebu. Esto no fue una competición, fue una paliza en toda regla. Pero, ¿por qué esa diferencia tan bestia? Pues la respuesta está en dos palabras: tecnología e inversión. Este otro gráfico mide la potencia industrial y es muy revelador. La línea de Curanilahue se dispara para arriba, señal de que estaban metiendo pasta, modernizándose, mientras la de Lebu se queda prácticamente plana. Uno apostaba por el futuro y el otro, pues, se quedó anclado en el pasado. Y ahora llegamos al auge, la caída y el legado. Porque, como pasa siempre con estas fiebres del oro, la del carbón no iba a durar eternamente. Y el batacazo fue tan bestia como la subida. Es que fue acabar la Primera Guerra Mundial y se acabó la fiesta. La demanda mundial de carbón cayó en picado. Y el motor que había estado tirando de toda la región durante décadas, de repente se gripó. Se paró en seco. ¿Y este número lo resume todo. Resume la brutalidad del colapso, sobre todo para el pueblo que había ganado. Entre 1920 y 1930, la población de Curanilahue se redujo casi a la mitad, un 49%. Casi nada.
La gente se fue de allí tan rápido como había llegado. Así que esta cronología nos resume una era entera, en apenas unas pocas fechas. Es la historia de un ascenso meteórico, ¿gracias a qué? A un tren y a una guerra. Y después un colapso brutal que cambió el mapa de la zona para siempre. Y lo más fuerte es que las consecuencias de todo esto se ven todavía hoy. Cuando se acabó la minería del carbón, quedó un agujero económico que ha sido muy difícil de llenar. Y lo más irónico de todo es que hoy, tanto Curanilahue como Lebu, el ganador y el perdedor, están a la cabeza de las listas de desempleo en Chile. Es el legado amargo de haberlo apostado todo a una sola carta, a un solo recurso. Al final, la historia de Lebu y Curanilahue nos deja pensando, ¿no? Nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué parte del futuro de una comunidad viene ya decidida por la infraestructura de su pasado? Es un recordatorio de que una simple decisión, como por dónde trazar una vía de tren, puede tener un eco que dura más de un siglo y que acaba marcando el destino de generaciones y generaciones.